Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Dios. Hermanos, damos gracias al Señor por nuestra comunión y la dulzura de poder aquí estar juntos en este programa, disfrutando de lo que la Biblia dice. No olvidar que estamos revisando estos mensajes de vida y este tema tan importante, hermano Andrés, que tiene que ver justamente porque convivir por la vida de otro, vivir por la vida de otro. Allí disfrutamos y observamos, por ejemplo, que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, entonces la Biblia dice en el versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que la Biblia nos muestra. La persona de Jesús es la vida eterna, la vida Zoé, la vida increada, pero resulta que además el mismo apóstol Juan menciona en el capítulo 1 de su evangelio, versículo 12, él dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, ser hechos hijos de Dios es por causa de haber sido redimidos y regenerados, y el hecho de haber sido hechos hijos de Dios, esto indica entonces, hermano Andrés, queridos hermanos, que recibimos una nueva vida y esta vida es la vida de Dios. El Señor Jesús dice: yo soy la vida, pero resulta que también la vida es la vida eterna. Por ende, recibimos una persona dentro de nosotros. También el apóstol Pablo dice aquí en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. ¡Oh, qué maravilloso! Es algo que tenemos en nuestro interior y es una persona por un lado, pero esta misma persona es la vida eterna, la vida Zoe, la vida increada. Y es por causa de esta vida que hoy día nosotros vivimos. Es por esta razón que también el apóstol Pablo dice, por ejemplo, aquí en Juan capítulo 6, versículo 57, él dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Y luego también dice en el versículo anterior: como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Bueno, hay una vida en nosotros y disfrutamos este punto, hermano Andrés, tan importante. Dos personas, pero la vida es una sola. Es decir, la vida que está dentro de nosotros es por causa de esta vida y por medio de esta vida que hoy día vivimos la vida de creyentes. Hay una persona en nosotros y está también nuestra persona, pero nuestro Amén. vivir de hijos de Dios es por causa de la vida de otros. Por esta razón este tema tan dulce, queridos hermanos: vivir por la vida de otro. Este otro es la Amén. persona de Cristo que está en nosotros. Sí, hermano, digo amén a eso. Somos dos personas, pero tenemos una misma vida. Y nuestra vida cristiana consiste en aprender a vivir por la vida del Señor, por la vida de otro. Esto es algo maravilloso. Esto alienta nuestro corazón. Cuando uno observa en la sociedad, se valora y se estimula a que uno pueda vivir por su propia vida, tener su propia gloria, alcanzar su fama en lo que haga, hermano, en los estudios, en el trabajo. Ese es el estímulo en la sociedad. Pero cuando venimos a vivir la iglesia y se observa la verdad que está en la Biblia, debemos nosotros aprender a renunciar a nuestra vida natural, y aprender a vivir por la vida del Señor, por la vida de otro. ¿Quién es este Amén. otro? Es nuestro amado Señor Jesús. Amén. ¿Cómo necesitamos entonces someter nuestra voluntad a su voluntad? Inclinar nuestro corazón a su corazón, unirnos a su persona para que nosotros podamos vivir por esa maravillosa vida. Cuando observamos las características de esa vida, es una vida, es la vida del Señor, es una vida humilde, sencilla, mansa, no tiene orgullo, no tiene ambición. Ah, hermano, gracias a Dios, no tiene competencia. Maravilloso. No compite con otros, a eso me refiero. Es algo Eso. maravilloso, hermano, que podamos aprender como hijos del Señor a vivir por esta vida, la vida del Señor. Bueno, ¿cómo es que podemos recibir ayuda en esto, hermano Marcos, queridos hermanos, queridos auditores? Necesitamos recibir ayuda por medio de la palabra. No podemos simplemente por nuestras ganas ni esfuerzo natural. Cierto. Necesitamos la ayuda de la palabra de Dios. Si queremos recibir el máximo beneficio de la palabra, no debemos buscar nuestra propia voluntad ni nuestra propia gloria. Si usted procura obtener una posición para sí mismo cuando acuda a la palabra, la ayuda que recibirá será, en el mejor de los casos, fragmentaria e incompleta. Eh, Amén. Debemos contentarnos con ser nadie. esto, es, esto es algo
que debemos reafirmar, Sí, sí. porque, insisto, en la sociedad se postula a ser alguien en la sociedad, pero con respecto a nosotros unirnos al Señor, esto nos lleva a que seamos nadie. Eso es, Amén. hermano Marcos. Amén. Atesoramos la verdad de la Biblia, nos unimos al Señor, que Él sea nuestra vida. Por supuesto, hermano Andrés, y esto tiene que ver mucho con lo que los hermanos nos compartieron en el programa anterior, que tiene que ver justamente con poner a un lado nuestra propia vida. Si Amén. no tengo esta práctica, esta experiencia de colocar mi propia vida a un lado y vivir por la vida de otro, entonces, claro, por supuesto, en mi vida natural yo querré ser algo. Eso incluye en la vida de iglesia. Por favor, no Así es. entender que en la vida humana vamos a postular a ser mediocres. Por supuesto que los jóvenes deben estudiar, deben alcanzar sus metas, sus profesiones, las mejores calificaciones. Lo mismo ocurre en lo que es la parte laboral. Pero cuando nosotros vivimos en la iglesia y tenemos la vida como creyentes, como hijos de Dios, entonces aquí no califica, no entra en acción lo que es nuestra vida natural, es decir, está descalificada. No hay cómo podamos vivir la vida cristiana de un hijo de Dios con nuestra propia vida natural. Y por esta razón es que es muy importante que podamos colocar a un lado nuestra propia vida, la vida humana, y vivir por la vida de otro. Amén. Por esta razón aquí usted menciona, debemos contentarnos y también alegrarnos en ser un don nadie en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida de iglesia. Es decir, cuando yo voy a la Biblia y si tengo el anhelo, así como me fue bien, hablemos así, me fue excelente en los estudios, me fue excelente en la vida laboral, pero resulta que traigo la misma ambición y la traigo a la vida de iglesia, incluso en cuanto a lo que es mi lectura de la Biblia. Entonces, mi vida natural me va a empujar a que también sea el primero, sea el más destacado. Lo mismo Eso ocurrió con es. Saulo de Tarso en su religión, pero resulta que en la vida de iglesia no debe ser así. Yo debo postular a ser un don nadie. Es decir, cuando leo la Biblia y voy a la palabra de Dios, no debo ir con anhelos ni tampoco con esta ambición de gloria y también de hacer mi propia voluntad. Nosotros aprendimos, hermano Andrés, en el mensaje en el programa anterior, que el mismo Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, que era Dios hecho carne, él dijo: no busco mi propia voluntad, ni tampoco él buscaba su propia gloria. Esto lo dice en el capítulo 7. Por ende, si el Señor mismo en su vida humana no hizo eso, bueno, yo tampoco debo hacer lo mismo, debo seguir el ejemplo del Señor. Oh, hermanos, cuando vamos a la Biblia, debo buscar ayuda, sin duda. Yo recibo mucha ayuda en mi lectura de la Biblia porque contacto a una persona, esta misma persona que no buscó su voluntad, esta misma persona que no buscó su gloria, la contactamos al ir a la Biblia. Pero aquí aprendemos, no debemos buscar nuestra propia voluntad y tampoco Eso es. buscar nuestra propia gloria, porque nuestra lectura de la Biblia y el beneficio que tengamos será incompleto, será fragmentario. Hermano, no vamos a recibir la mejor de las ayudas si voy con ese corazón a leer la Biblia. Oh, amamos la Biblia y la lectura de ella. Maravilloso, qué Así dulzura. es, hermano. Así es, hermano Marcos, así es, así es. Necesitamos entonces aprender a vivir. Como hijos del Señor debemos aprender a vivir por otra vida, la vida del Señor. Exactamente, si solo anhelamos y aspiramos a nuestros intereses personales y no a la voluntad de Dios, entonces eso es vivir por nosotros mismos. Necesitamos unirnos a la voluntad de Dios. Mientras alguien desee ser alguien, estará tomándose a sí mismo como vida. Observemos allí el bautismo del Señor Jesús. Al comienzo de su ministerio fue una declaración del que él había sido aniquilado, que su vida natural estaba bajo la cruz y que deseaba vivir al Padre, o sea, deseaba vivir por otra vida, la vida del Padre, tomando a Dios el Padre como su fuente, su origen, su motivación, su camino. Eso es, así es, eso es aprender a vivir por otra vida. Es cuando usted escoge llevar esta vida que la palabra puede nutrirlo. Es así cuando la palabra entonces opera en nosotros y es de gran ayuda para nosotros. La palabra no le es dada a usted para que sustente su vida natural. O sea, sus propias ideas, su propio camino, su propia voluntad, su propio éxito. Hermanos, la palabra de Dios no nos va a ayudar a eso. Por supuesto que tenemos nuestra vida humana y tenemos nuestros quehaceres, pero nuestro corazón y nuestras personas están aprendiendo a vivir por la vida del Señor, por la voluntad del Señor. Cuando inclinamos así el corazón, la palabra de Dios es de mucha ayuda, es de gran ayuda. Maravilloso. No trate de obrar conforme a lo que la Biblia enseña, simplemente abra su ser a Él a medida que se abre a su palabra y recíbalo como su suministro por medio de la palabra.
Por supuesto, hermano Andrés, cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, y estoy leyendo mi Biblia actualmente, estoy en el libro de Filipenses y me gustó mucho un pasaje de la Biblia que aquí me trajo a recuerdo esto que estamos viendo. Y resulta que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 16, él dice lo siguiente, y recordemos que aquí Pablo estaba encarcelado, esa era su condición cuando escribe este libro. Entonces él dice, enarbolando la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Y aquí la palabra enarbolando, queridos hermanos, en la nota de pie de página, en nuestra Biblia versión recobro, dulce Biblia y también sus notas preciosas. Aquí esta nota dice lo siguiente, enarbolando, aplicando, presentando, ofreciendo. Enarbolar la palabra de vida es explicarla, presentarla y ofrecerla al mundo al vivir y expresar a Cristo. Es decir, por causa de que Pablo vivía a otra persona, entonces él manifestaba lo que era la palabra, él la presentaba, la ofrecía, la explicaba en su vivir. Entonces, cuando íbamos a la Biblia, queridos hermanos, y tomamos la carga principal de este tema, vivir por la vida de otro, no es que vamos a la Biblia para ganar conocimiento, simplemente, sino que por causa de contactar a una preciosa persona, y bien usted allí lo mencionó, somos nutridos, recibimos la impartición de vida, el suministro por medio de la palabra cuando vamos con un corazón apropiado. El Señor Jesús allí muestra al principio en Mateo capítulo 3. Entonces, él fue bautizado, fue sumergido, en pocas palabras, el comienzo de su ministerio, todo su ser natural, él fue aniquilado. Y así comienza su ministerio. Esto es precioso. Amamos la Biblia, apreciamos las palabras del Señor. Es una bendición, queridos hermanos, aquí disfrutar con ustedes lo que la Biblia dice. Les invitamos a todos ustedes a nuestras reuniones este fin de semana, este día sábado, la enseñanza del ministerio. Todos cordialmente invitados a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana, primer día de la semana. Queridos hermanos, ustedes pueden aquí participar, acceder a nuestras reuniones y disfrutar lo que la Biblia dice a través de lo que es la plataforma Facebook en la siguiente dirección: programa.ra.90. Programa.ra.90. Y puede acompañarnos también, participar de reuniones durante la semana. Bienvenidos a Vivir la Iglesia con sus reuniones. Para mayor información, usted puede llamar o escribirnos también. Por supuesto, al siguiente número telefónico, que es el más 56 9 89 22 39 24. Más 56 9 89 22 39 24. Y además puede escribirnos al siguiente correo electrónico: estudiosdelabiblia@vtr.net. La gracia del Señor Jesucristo, El amor de y la Dios comunión del Espíritu Santo sean sea con con todos todos vosotros. vosotros.